Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Gastergen Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 17. Decir que había inquietud para aquellos programados para pelear era quedarse corto. No tanto por las personas con las que ellos mismos estaban programados para pelear, sino por el hecho de que tendrían que continuar después de que los dos primeros se involucraran en lo que sentían que sería un espectáculo como ninguna otra cosa. Para muchos, sintieron que esto sería algo parecido a ver a un par de los 20 mejores héroes profesionales hacerlo, y esta era la única vez que tendrían la oportunidad de presenciar un evento de este tipo. Ojiro se sentó en la sala de espera, sabiendo plenamente que su pelea sería la primera a seguir y considerando que el ganador entre él y Aoyama estaba listo para pelear contra el ganador de Shiro y Rin. Las posibilidades eran casi imposibles. Era triste que esperara parcialmente que los dos se hicieran tanto daño el uno al otro que le fuera posible potencialmente presentar una contienda decente contra el ganador. Siempre que haya superado a Aoyama y su láser naval en primer lugar. En teoría, solo necesitaba sobrevivir a él hasta que llegara a su límite, esquivar todo lo que su compañero de clase le arrojara, pero lamentablemente eso no proporcionaría exactamente una actuación destacada, y considerando lo que había discutido con Shirou de antemano, necesitaba destacarse. Ojiro había estado jugando con la idea de retirarse de la competencia debido a que no recordaba exactamente cómo había llegado hasta aquí. No sabía por qué le había pedido consejo a Shirou en la situación, pero había considerado la posibilidad de que si alguien podía darle algunas respuestas, fuera él. Resulta que tenía bastante que decir al respecto. Shirou le dijo que incluso si no recordaba haberlo hecho, todavía había jugado su papel en el concurso y, como tal, había alcanzado el objetivo. Shirou le dijo que a veces existía la posibilidad de que, si formara parte de una empresa conjunta, no se diera cuenta de lo que estaban haciendo los demás y que su propio objetivo solo serviría para ayudar al grupo en su conjunto. Sin embargo, en el presente y ahora, incluso si sentía que no merecía estar en este escenario, Shirou le había dicho que sus compañeros de equipo en el evento anterior lo habían ayudado a llegar aquí. Como tal, tenía tanto derecho como cualquier otra persona en la parte de atrás a estar donde estaba ahora. Aunque le dejó un sabor incómodo en la boca, Ojiro no podía criticar el razonamiento de Shirou. Por eso seguía donde estaba. Iría a la pelea con Aoyama con todo lo que tenía a su disposición, ignorando el camino seguro hacia la victoria a cambio de la oportunidad de mostrar lo que podía hacer. Porque si no ahora, ¿cuándo tendría otra oportunidad de estar en una posición similar? Bakugo apretó los dientes mientras ignoraba los eventos que se transmitían en la televisión. Aquí estaba, entre los 16 mejores de la escuela, pero no fue suficiente. Quería ser clasificado más alto. Para ser visto como la élite que era. Desafortunadamente, luchar contra Rakoneyes y su ácido no le daría la verdadera oportunidad de mostrarle al mundo de lo que era capaz. Para hacer eso, tendría que enfrentarse a él más adelante, lo que a juzgar por el cuadro, significaba que lucharía contra él en las semifinales. Gane o pierda, ahí era donde tendría la mayor oportunidad de demostrar su valía. Entonces la final probablemente sería contra el mitad y mitad bastardo. La adolescente fría y caliente estaría compitiendo con la vicepresidenta de su clase, la chica que hacía cosas con su cuerpo. Ella era igual que él en el sentido de que había superado las recomendaciones. No es que importara. Mitad y mitad la aplastaría antes de que pudiera hacer algo que valiera la pena. Solo deseaba tener una mayor posibilidad de enfrentarse él mismo, el imbécil frío y caliente. Aún así, haría una declaración. Después de todo, no había estado entrenando para nada. Midoriya regresó a su asiento, después de haber competido en los eventos que se llevaron a cabo para darles tiempo a los competidores para idear estrategias.
En su regazo, ya tenía su cuaderno y su lápiz preparados y listos para la acción. Sabía que la primera pelea en sí misma sería algo increíble de presenciar, pero tenía que obtener algún tipo de información para usarla en el futuro. Todo podía haberle pedido que se probara a sí mismo y no lo había hecho. Sin embargo, no sería la única oportunidad que tenía para demostrar que estaba aquí. Los estudiantes de segundo y tercer año también competían actualmente y él tendría la oportunidad de hacerlo dentro de un año. Por ahora, tenía que usar sus conocimientos y habilidades de recopilación de información en su beneficio. Shirou vs Rin era solo el primer partido que iba a monitorear. No tenía intención de perderse un solo momento. ¿Encontraría sido alguna forma de poder competir contra Kaa-chan? ¿Podría Ojiro encontrar una manera de acortar la distancia en su batalla contra Oyama? ¿Subestimaría Ida a su oponente solo porque estaba en el departamento de estudios generales? Esas preguntas ni siquiera cubrieron la mitad de los combates en la primera ronda y luego habría partido tras partido después de eso. Necesitaba saber de lo que todos eran capaces, y simplemente ver cuán grande era realmente la distancia entre él y la cima de sus pares. A pesar de tener una de las mayores peculiaridades del mundo, dudaba sinceramente de que en acción individual contra alguien allí saldría victorioso. Todavía necesitaba aprender a controlar adecuadamente a uno para todos. En esta etapa, lanzarse contra Shirou una y otra vez le había ayudado a aprender que ni siquiera tenía un estilo de lucha básico con el que trabajar. All Might rescató a personas con un solo puñetazo, pero dicho puñetazo aún tenía que aterrizar. Los pensamientos de Midoriya se hicieron añicos cuando sonó la voz de Present Mic, anunciando que comenzaría la primera pelea. Aquí, Midoriya iba a aprender y estudiar algo que muchos ni siquiera considerarían. Tenía Shirou una debilidad conocida por su amiga de mucho tiempo y, de ser así, la usaría para salir victoriosa. Shirou prestó poca atención a los aplausos que le dieron a él y a Rin cuando los dos subieron a la plataforma en la que competirían. Podía adivinar la lista de reglas que se anunciarían. Después de todo, esta no era exactamente la primera vez que competía en algún tipo de torneo, aunque afortunadamente esta vez no terminaría en demasiado derramamiento de sangre. Cuando él y Rin terminaron a solo una docena de metros de distancia el uno del otro, Shirou habló. ¿Sabes que realmente podríamos molestarlos simplemente parándonos aquí y esperando los 15 minutos sin hacer absolutamente nada? Es cierto, pero prefiero no ser conocida como la mujer que tiró el torneo, dijo Rin encogiéndose de hombros. «Oh, ¿crees que vas a ganar?», dijo Shirou en un tono condescendiente. De fondo, podían escuchar a medianoche comenzar el partido, pero ninguno de los dos le prestó demasiada atención. «Por favor, los dos sabemos que las posibilidades de que gane son mínimas», dijo Rin. «Si hago todo lo posible, los pillo por sorpresa, podría darme una oportunidad, pero prefiero no mostrarles a estas personas de lo que realmente soy capaz». «Entonces, ¿qué? ¿Simplemente vas a perder?», dijo Shirou, llegando a la conclusión. «Eventualmente, pero vas a tener que obligarme», dijo Rin, colocando una sola mano en su cadera. «Hazte», repitió Shirou antes de cerrar los ojos, anticipando qué era lo que Rin realmente estaba tratando de lograr en este momento. Shirou sabía que Rin siempre tenía un plan en marcha, incluso si no estaba realmente seguro de cuál era dicho plan o cómo pretendía promulgarlo. Ella quería que él hiciera algo aquí frente a toda esta gente, y no estaba seguro de si era en esta ronda o en las próximas hacia el título. Sabía que Rin había estado controlando las cosas por un tiempo, tan pronto como descubrió de lo que era capaz este mundo, lo había estado usando en su beneficio. Shirou era observadora, terriblemente observadora. Había decidido que interferir con lo que fuera en lo que Rin estaba trabajando solo se volvería contra él a largo plazo. Era solo parte del juego que ella jugaba. Sin embargo, el principal problema con su juego era que todavía jugaba con el mismo conjunto de reglas que los había gobernado durante más de medio siglo. Reglas que tenían duras sanciones adjuntas. Parecía olvidar que la torre del reloj no los vigilaba meticulosamente, que sus habilidades y destrezas podían usarse al aire libre e incluso si no eran una peculiaridad, solo tenían que decir que lo eran. Eran las maravillas de estar en un mundo donde casi todo el mundo nació con un poder notable a su disposición. Rin, sin embargo, todavía no lo veía así.
Ella estaba planeando y tramando algo que lo involucraba desde antes de que los atraparan todos esos meses antes. Incluso en la comisaría, podría haber pensado en varias formas en que Rin podría haberlos sacado de esa celda que no implicaran destruir una de las paredes circundantes. Sin embargo, esa había sido la opción que ella le había dicho que hiciera. Todo era parte del juego que ella estaba jugando con él y el mundo que los rodeaba como sus piezas. Sin embargo, si ella quería jugar, él podía jugar igual de justo o injustamente en este caso. Era hora de agregar algo que posiblemente no podría haber planeado. Podía escuchar a la multitud de fondo comenzando a enojarse, la falta de acción durante los primeros minutos del partido claramente les irritaba los nervios. Incluso el micrófono presente en el comentario exigía que se llevara a cabo algún tipo de acción. Sacó todo eso de su mente, concentrándose únicamente en su respiración mientras levantaba su mano derecha de modo que su palma mirara hacia Rin. Soy el hueso de mi espada. Si bien es posible que los miembros de la audiencia no hayan podido escuchar lo que se había dicho, ciertamente pudieron sentirlo como una ola de algo indescriptible que se apoderó de ellos. Para los compañeros de Shiro en la clase 1A, inmediatamente pudieron sentir un cambio en la atmósfera que les informó que estaban a punto de ver algo espectacular. Mientras tanto, Rin no pudo evitar la expresión de sorpresa que cruzó su rostro. Ella esperaba que Shiro hiciera algo extravagante, pero sacar un noble fantasma frente a esta multitud probablemente habría sido más que suficiente, pero intentar hacer esto. Ella esperaba que todo fuera un farol elaborado, una parte del juego que estaban jugando, y él había jugado la pieza más grande que pudo encontrar para tratar de que ella perdiera. Era un farol, tenía que serlo. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Otro pulso de energía mágica surgió por toda la arena y Rin no pudo evitar sentir que había juzgado mal el nivel de estupidez que Shiro tenía a su disposición. Para ir y usar su carta de triunfo en un partido televisado donde todos en todo el país pudieran ver justo lo que estaba pensando. He creado más de 1000 cuchillas. Rin desató un disparo de Gandr, la bala de color rojo brillante se lanzó hacia adelante solo para chocar contra una hoja que se forjó en el camino de su trayectoria antes de perforar la piedra de abajo. Fue entonces cuando un pensamiento desalentador se cruzó en su camino. Shiro hablaba en serio. Renuncio. Ella gritó, haciendo todo lo posible para atraer la atención de Midnight, que estaba parada al borde del escenario. Sin embargo, el héroe profesional no pareció reconocer a Rin la primera vez, lo que obligó al mago a llamar por segunda vez y logró llamar su atención esta vez. Ganador por pérdida, Shiro. Gritó medianoche. Con el anuncio hecho, Shiro permitió que sus poderes disminuyeran y se levantó la presión alrededor del estadio. Fue entonces cuando los presentes parecieron darse cuenta de lo que habían causado las oleadas. Para los civiles, muchos de ellos habían permanecido sentados más por confusión que por otra cosa. La sensación urgente de huir había brotado dentro de sus cuerpos, pero la curiosidad por saber qué pasaría ante ellos los había mantenido enraizados en sus asientos. En cuanto a los héroes, esa era otra historia por completo. Un buen número de héroes profesionales se habían encontrado tensos, algunos incluso levantándose de sus asientos. Unos pocos habían estado preparados para detener cualquier fuerza indescriptible que Shiro estuviera dispuesto a desatar, mientras que la mayoría estaba lista para proteger a los ciudadanos y ayudar a evacuar cuando fuera necesario. Estas personas se habían encontrado con villanos como parte de su profesión, pero ninguno de ellos se había sentido tan amenazado como en ese momento. Habiendo estado tan cerca de la fuente del poder como lo había estado, Midnight se había encontrado temblando donde había estado, casi ajena al mundo que la rodeaba. Había estado tan concentrada en lo que estaba sucediendo ante ella que apenas había podido escuchar el grito de rendición de Rin, uno que anunció por desesperación para que Shiro se detuviera. Su peculiaridad era fabricar armas, unas que había visto antes y los informes de Aizawa eran correctos. Eso requería una pregunta simple. ¿Qué estaba tratando de crear? Decir que Midoriya estaba conmocionada sería quedarse corto. Ni siquiera sabía cómo todavía sentía cierto agarre de su utensilio para escribir. A su lado, Ochako seguía inmóvil, casi mortalmente. Ambos habían observado con gran expectación solo para haberse enfrentado a eso, fuera lo que fuera.
Ahora que tenía algo parecido a un proceso de pensamiento real atravesando su mente, Midoriya tenía que intentar encontrar una respuesta única al enigma que ahora enfrentaba. ¿Por qué? Recordó como cuando habían estado presionando a Shirou para que los entrenara, él había mencionado específicamente que no se detendría. A todos los efectos, considerando que ninguno podía durar ni 10 segundos en su contra, pensaron que era cierto. Sin embargo, él se había estado conteniendo, eso fue su movimiento secreto, un arma especial que solo se podía usar una vez. Dado que había luchado por moverse desde esta distancia, habría podido hacer algo si hubiera estado más cerca. Podría incluso haber sido capaz de mantenerse consciente frente a tanta fuerza bruta. Midoriya se encontró mirando su mano y como aún no había comenzado a temblar. Poseía una de las peculiaridades más poderosas que existen, donada por el mismo All Might. Sin embargo, nunca antes había visto al héroe número 1 ejercer ese tipo de presión. No quiere decir que no fuera capaz de hacerlo, si todo pudiera desatar todo su poder, sería astronómico en vigor y Midoriya estaba agradecida de que no hubiera un oponente alrededor que pudiera llevarlo a ese límite. Sin embargo, con eso en mente, podría ejercer ese tipo de poder. All Might había declarado que en este momento podía alcanzar el 5% de su poder y que aún era suficiente para romperse huesos si tenía un lapso de concentración o simplemente lo usaba incorrectamente. Hace poco más de un año, le había resultado prácticamente imposible convertirse en héroe y solo perseguía un sueño. El todopoder había aparecido en su vida y ahora realmente tenía la oportunidad de cumplir dicho sueño. Allí mismo, en la arena, esa era la línea de gol. No vencer a Shirou, eso todavía parecía una tarea imposible y solo más después de esa exhibición. No, lo que necesitaba lograr era el nivel de compromiso que los héroes en las gradas habían podido lograr a pesar de las oleadas de poder que fluían sobre ellos. Los verdaderos héroes habían estado listos para ayudar a quienes los rodeaban, mientras él se había quedado congelado en su asiento durante lo que muy bien podría haber sido una eternidad, esperando a que terminara la presión. En todo caso, ese fue un trampolín tan bueno como cualquiera para abrirse camino y convertirse en un héroe. Ojiro sintió ganas de golpearse la cabeza contra la pared. Realmente lo hizo. El estudiante de cola sabía que tendría que seguir a Shirou, el hombre al que aún no le había dado un solo golpe. Esperaba poder realizar una actuación contra Oyama que pudiera mostrar de lo que era capaz. Esperaba que Shirou y Rin hicieran algún tipo de exhibición física que mostrara su brillantez y destreza técnica, pero ¿cómo podía seguir eso? Shirou había ganado, simplemente ejerciendo su poder. Ni un solo ataque había sido lanzado por él. Había hecho perder a su amigo sin siquiera moverse de su posición inicial. ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer? Rin sabía lo que era y había optado por renunciar en lugar de enfrentar lo que fuera que estaba intentando. Ahora tenía que salir a intentar entretener a la multitud. Sin embargo, sabía que solo le prestarían la más mínima atención, probablemente usando su tiempo para susurrarse unos a otros, discutir lo que acababan de presenciar o, lo que es más importante, sentir. Solo aquellos que buscaban un pasante específico y veían algún tipo de potencial en él y su peculiaridad estarían observando de todo corazón. Si eso era todo lo que estaría prestando atención adecuadamente, entonces ese era el grupo de personas al que dirigiría esta lucha. Cada héroe era diferente después de todo. Algunos tenían peculiaridades visualmente impresionantes, mientras que otros tenían peculiaridades simples que apenas los diferenciaban de los civiles cotidianos. Sin embargo, al final del día, ya fuera que su peculiaridad fuera llamativa o no, seguían siendo héroes, aquellos que arriesgaban sus vidas para salvar a otros. Ojiro sabía que su cola era una extensión de sí mismo, una extremidad extra con la que podía pelear si era necesario. Era algo impresionante que desviaría la atención de otros héroes hacia él mismo. No. Eso no significaba que no pudiera hacer un trabajo tan bueno, sino mejor que otros héroes en el campo. Con una nueva determinación llenando su ser, los ojos de Ojiro se agudizaron mientras miraba por el pasillo que conducía a la arena donde se enfrentaría a su compañero de clase. Antes había estado deseando simplemente mostrar sus habilidades.
Ahora tenía una verdadera razón para ganar y demostrar que una peculiaridad más mundana podía ganar contra algo más sofisticado. El láser naval de Aoyama era de hecho algo sofisticado, e iba a mostrarles a todos que podía ser superado por una cola. Capítulo 18. Estúpido. 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 Repitió Rin, una y otra vez mientras continuaba golpeando a Shiro en la cabeza con una almohada que había encontrado. Mientras tanto, a Shiro apenas le distraía el contacto, ya que se ceñía la corona una y otra vez mientras se sentaba a la mesa y se concentraba en el pequeño televisor que estaba en la sala de espera. En la pantalla, Ojiro estaba cerrando con éxito la distancia entre él y Aoyama. El estudiante que empuñaba el láser comenzaba a entrar en pánico ante la idea de que la batalla entrará en combate cuerpo a cuerpo. Eso sería algo en lo que Shirou se centró la próxima vez que los dos se encontraran cara a cara. ¿Qué estabas pensando, idiota?, gritó Rin, cargando la almohada con suficiente poder mágico que la próxima vez que conectó con la cabeza de Shirou, el golpe resultante casi hizo que su frente se precipitara hacia la mesa. Shirou apenas logró evitar sufrir más daño antes de exhalar con calma, sentarse derecho una vez más antes de volverse para mirar a Rin. Si te calmas, te diré exactamente lo que estoy pensando, dijo Shirou, haciendo un gesto para que Rin se sentara frente a él. Rin se mantuvo firme durante unos segundos antes de ceder y tomar la silla ofrecida, colocando la almohada que había estado usando como arma en la silla mencionada antes de sentarse. ¿Estás tranquilo? Lo seré si sacas un milagro de tu trasero y me das una razón satisfactoria de por qué decidiste jugar tu ultimate. Cálmate, ordenó Shirou, su voz elevando la más mínima cantidad antes de que Rin pudiera comenzar su diatriba una vez más. Bien, refunfuñó Rin, cruzando los brazos sobre el pecho antes de quedarse en silencio. Su mente ya estaba decidida a que nada de lo que Shirou dijera sería aceptable como excusa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo?, dijo Rin, su voz filtrando represalias vengativas cuando encontró su puño apretando. ¿Qué estás haciendo?, repitió Shirou antes de elaborar. Este mundo no está gobernado de la misma manera que el nuestro. No necesitamos ser cautelosos de que cualquier movimiento que hagamos sea monitoreado por la torre del reloj o cualquier otra construcción que considere que nuestras acciones rompen el secreto de la magia. Todo lo que necesitamos hacer es decir que simplemente se están desarrollando nuestras peculiaridades. Sé que odias esa palabra y te refieres a tu magia como tal, pero es una puerta de entrada que te permite ser tú mismo sin tener que ocultar una parte de ti. Sé que podrías haberlo redactado mejor, afirmó Rin, sintiéndose ligeramente frustrado por la incapacidad de Shirou de expresar lo que quería decir con claridad. Probablemente, pero mi punto aún permanece, dijo Shirou. Fuimos arrojados a este mundo sin previo aviso. Me he adaptado. Disfruto enseñando a los niños a superarse a sí mismos y a sus habilidades mientras persiguen sueños similares a los que tuve cuando crecía. Salir y hacer lo que quiero, este mundo es algo en lo que he encontrado un lugar. No lo has hecho. Shirou hizo una pausa momentáneamente mientras observaba cómo la tensión en el cuerpo de Rin disminuía ligeramente. Todavía estás tratando de controlar todo lo que te rodea, incluido yo mismo. Antes de que me digas lo contrario, hemos estado juntos durante más de medio siglo, sé cuando estás jugando algún tipo de juego. ¿Cuál fue tu final? No lo sé, pero sí sé esto. No funcionará, o al menos no funcionará de la manera que crees que funcionará. Eso es simplemente porque este mundo no funciona de la manera que crees que funcionará. Voy con la corriente del mundo que me rodea mientras intentas tomar circunstancias desconocidas y obligarlas a doblegarse a tu voluntad. Rin emitió algo similar a un gruñido bajo mientras esperaba que Shirou continuara, sabiendo que él tenía más que decir. Fuera de lo que sea que estés tocando, ¿qué es lo que quieres hacer? Viajar, relajarse, seguir estudiando. Todo lo que sentí que has hecho ha estado tan centrado en lo que sea que persigues que la imagen general se oscurece. Sé que has tenido esto en mente durante mucho tiempo y pude saberlo desde el día en que nos atrapó la policía. Sé que Rin, podrías habernos sacado de prisión de una docena de maneras diferentes que no incluyeran derribar el muro y pintarnos un objetivo más grande en la espalda. Además, luchamos durante 40 minutos antes de ser derrotados. Eso es todo.
Sé que puedes ir por mucho más tiempo que eso, independientemente del oponente. Ibas con calma, querías que nos atraparan y al ver esto, acepté. ¿De verdad crees que normalmente habría recibido esa patada en la cabeza? Bien. Dijo Rin con autoridad, silenciando a Shiro antes de que dijera algo más que se metiera debajo de su piel. Encontró sus dientes rechinando juntos mientras trataba de encontrar algo contra lo que argumentar. Ella no quería admitirlo, pero él tenía razón, al menos en partes. Rin sabía que había estado tratando de manipular las cosas, durante mucho tiempo. Incluso había sido ella quien avisó a la policía de que los dos vivían en el mismo apartamento sin supervisión alguna, lo que simplemente había sido el comienzo del plan que había puesto en marcha. Lo peor que podía hacer ahora era admitir que había estado haciendo todo lo posible hasta este momento para ayudar a Shiro a encontrar un sentido y un propósito para vivir y no perseguir la inevitable muerte que buscaba. Morir en lo alto de una colina de espadas. Así era como sabía que Shirou moriría algún día y quería desesperadamente alejarlo de ese camino. Ya había pasado toda una vida luchando donde quiera que hubiera habido conflicto. Ella solo quería que él se detuviera. Parecía que lo había hecho, al menos parcialmente. Él todavía estaba en conflicto, aunque escuchar que Shirou disfrutaba empujando a los niños a superar sus límites era algo que la sorprendía, el conflicto simplemente había cambiado. Rin trató de recordar la última vez que le había preguntado a Shirou cómo había ido una de sus aventuras nocturnas a donde hizo todo lo posible para cambiar lo que pudo. Le resultó levemente irritante que durante meses él hubiera salido y peleado antes de regresar y ella no le hubiera preguntado cómo había ido la noche. Ella simplemente levantó la vista de lo que fuera que estaba haciendo, vio que él estaba bien antes de regresar a la tarea que había emprendido. Había estado tan orientada a los objetivos que no se había tomado el tiempo para resolver lo que quería. Era un pensamiento aterrador, uno en el que Shirou nunca sabría que había tenido razón, pero ella no sabía qué hacer. ¿Qué era lo que realmente quería hacer? No por Shirou, no por el mejoramiento de la magia, no por nadie más que por ella misma. Podría simplemente desconectarse. Pasar un par de meses recostada en una isla de lujo en algún lugar y dejarse mimar desde el anochecer hasta el amanecer sin preocupaciones. O quizás profundizar en algunos textos que no se basaban en fundamentos taumatúrgicos y simplemente perderse en una novela. Podría dejar de preocuparse por Shirou y concentrarse en su propio bienestar. Afortunadamente, parecía que Shirou no esperaba una respuesta, o al menos no la esperaba en este momento. Había vuelto su atención a la televisión donde Bakugo estaba destruyendo a su compañero de clase de piel rosada. Tal vez ella no necesitaba preocuparse por él tanto como lo hacía y realmente podía concentrarse en algo por sí misma. Aún así, no significaba que él se escaparía por hacerla ponerse tan nerviosa. La estupidez necesitaba ser castigada adecuadamente después de todo. Decir que Yao Yorosu estaba decepcionada con su actuación contra Todoroki era quedarse corto. Ella había sido golpeada, convincentemente así. Un abrir y cerrar de ojos fue todo lo que tardó entre el comienzo del combate y el momento en que se encontró encerrada en una prisión de hielo, sin tiempo suficiente para crear nada que pareciera una defensa. No es que nada en sus habilidades hubiera sido capaz de defenderla contra tal poder destructivo. Sentada en la oficina de la enfermera, Momo se encontró con las rodillas presionadas contra el pecho mientras luchaba por encontrar su valía. Ella había ingresado a la academia de la misma manera que Todoroki, a través de recomendaciones especiales. Sin embargo, el nivel de habilidad entre ellos era mountains apart. En la primera lección desde que tomó la UA, descubrió que se estaban formando sus niveles de dudas sobre sí misma. Clasificarse solo en el 8º lugar después de haber ingresado de una manera tan prestigiosa había sido el primer golpe para su ego. Su confianza se hizo añicos temporalmente cuando tuvo que competir contra Shirou en el primer obstáculo que su maestra les había lanzado. Se había recuperado tarde de los acontecimientos, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Sufrir la derrota en la batalla del primer equipo no había hecho nada más para ayudar a su autoestima. Habiendo probado el amargo sabor de la derrota contra los estudiantes que más habían luchado en la evaluación anterior.
Sus tácticas habían sido sólidas, pero habían sido derrotadas a pesar de todo, ella misma sin siquiera haberse encontrado con el aspecto más peligroso del equipo. Luego había estado el encuentro contra los villanos que habían atacado descaradamente las instalaciones. Ella, Hiro y Kaminari habían sido los únicos tres que habían estado a merced de los villanos que habían atacado a los estudiantes. Su compañero que empuñaba la electricidad había sido retenido como rehén con ellos sin poder hacer nada. Fue solo a través de la retirada de su líder que encontraron alguna forma de seguridad. El villano que los amenazaba eligió rendirse antes que enfrentarse a la fuerza de todo poder. Luego, después de un entrenamiento intenso, tanto dentro como fuera de la escuela, se sintió preparada para los eventos de hoy. Se había encontrado llegando 17ª en el primer evento, casi sin haber llegado a la mitad superior de los que habían llegado a la segunda ronda. Si bien había desempeñado un papel en la batalla de caballería, la estrella era realmente la persona a la que llevaba al próximo evento. El que la había golpeado tan rápido solo una hora después. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba aquí? ¿Podría incluso convertirse en una heroína? Desafortunadamente, a estas preguntas, Yaoyorozu no tenía respuestas. Ida admiró el ambiente que lo rodeaba cuando pisó la arena. Toda esta gente aquí que presenciaría de lo que él era capaz. No podría haber pedido una plataforma más grande para anunciar que el hermano del famoso héroe Ingenium estaba aquí para que el mundo lo viera. Parece que te estás divirtiendo, dijo su oponente al otro lado del ring. Ida volvió la cabeza y miró a la persona con la que pronto lucharía. El hecho de que fuera del curso de estudios generales no significaba que debiera tomarlo a la ligera. Por supuesto, un evento así ocurre con poca frecuencia y es posible que nunca pueda volver a montar un buen espectáculo frente a una audiencia así, comentó Ida. Por lo tanto, debo hacer todo lo posible ahora para tener la mejor oportunidad de hacerme un nombre tan temprano en mi carrera. Bueno, entonces, dijo el estudiante de estudios generales cuando la medianoche anunciaba el inicio del partido. Entonces te deseo buena suerte. Ida no pudo evitar devolver los buenos deseos en especie, solo para que de repente se encontrara fuera del ring, eliminado de la competencia sin siquiera haber lanzado un golpe a su oponente. Dándose la vuelta en estado de shock, Ida vio como Midnight anunciaba a su oponente como el ganador del concurso. No pudo hacer nada más que quedarse allí parado, atónito, preguntándose qué había sucedido. En el resto de la arena y en todos los que habían estado viendo en un televisor cercano, la respuesta fue tan clara como el día. Lavado de cerebro, dijo Shirou desde su asiento. Desencadenado a través de una respuesta en una conversación. Supongo que se rendirá antes de la próxima ronda ahora que su habilidad se revele a su próximo oponente. Sí, reconoció Rin. Todo lo que necesitaba hacer era llegar a este escenario para demostrar de lo que era capaz. Teniendo en cuenta que se enfrentará a Todoroki en la próxima ronda, que probablemente ni siquiera le dará la oportunidad de hablar, simplemente se eliminará de la ecuación de antemano. Comparado con su propia hipnosis, aunque lo tomo no es nada especial. Si bien es poderoso contra aquellos mal preparados, no puede contar con que respondan en primer lugar, analizó Shirou. Supongo que no se ha enseñado a sí mismo nada más en esta etapa, ni habilidades de combate cuerpo a cuerpo de ninguna naturaleza para poder participar, independientemente de si su lavado de cerebro funciona. Es algo a considerar, incluso podría ponerme bajo su poder momentáneamente antes de salir para mostrarle que necesita pensar fuera de su pequeña caja, agregó Rin. ¿Qué pasa con tu próximo oponente, el chico de la cola? ¿Perderá? Seguramente él sabe que no puede derrotarte. Él es consciente de ello, dijo Shirou. Sin embargo, es probable que todavía se acerque a mí, solo para demostrar que está dispuesto a lanzarse contra un oponente mucho más fuerte que él. Eso suena terriblemente familiar de una persona molesta a la que me refería hace tanto tiempo, reflexionó Rin. ¿Cómo se lanzaría contra espíritus heroicos, a pesar de no tener experiencia de batalla propia? Vaya, me pregunto quién podría haber sido, respondió Shirou, el sarcasmo prácticamente goteando de sus labios. Mientras se empujaba a sí mismo a una posición de pie, giró el cuello de lado a lado. Te pediría que me desearas suerte, pero los dos sabemos que él la necesita más que yo.
Rin se cruzó de brazos sobre el pecho, moviendo la cabeza hacia un lado con falso disgusto. Me ofende que pienses tan poco en la suerte que puedo imponer a alguien. Sí, dijo Shirou, saludando a Rin mientras se dirigía a la puerta. Sin embargo, cuando agarró el mango, su guardia bajó lo suficiente como para que no esperara que varias explosiones se estrellaran contra su espalda. Quizás haberle dado la espalda a Rin, que probablemente todavía lo odiaba después de lo que había hecho, puede no haber sido la mejor de las ideas. ¿Ves? ¿Por qué enviar suerte a tu oponente cuando realmente puedo darle una desventaja? Dijo Rin, claramente complacida con lo que había hecho. Maravilloso, dijo Shirou mientras sentía que las maldiciones que Rin le había infligido se asentaban en su sistema. A pesar de la enfermedad que se estaba extendiendo por su cuerpo, sabía que ceder solo fomentaría la mirada presumida que sabía que probablemente tenía en el rostro de Rin. Al salir por la puerta, le resultó difícil mantener el rumbo, casi teniendo que apoyarse contra la pared cercana para evitar caerse al suelo. Sin embargo, peor que la sensación que lo atravesaba fueron las últimas palabras que pudo escuchar desde la sala de espera detrás de él. Buena suerte. Ojiro estaba nervioso, con razón. Aquí estaba, todavía levemente quemado y dañado por su batalla con Aoyama, y ahora tenía que luchar contra el gigante, que era fácilmente el favorito para ganar el torneo. Ganar era una palabra demasiado simple, tal vez decir que él era el favorito para destruir la competencia sería hacerlo parecer más realista. Aquí estaba él, un hombre con cola, contra alguien que podía hacer temblar de miedo a toda la audiencia, cantando algunas palabras y canalizando su poder. Ojiro sabía que nadie lo culparía si renunciaba aquí mismo, pero ahora no podía decidirse a hacerlo. Él caería, eso era una garantía. Sin embargo, si pudiera conectar un hit, eso sería algo de lo que podría regodearse ante el mundo, si quería que le recordaran la paliza que había recibido para asestar un solo golpe. ¡Aquí está!, gritó micrófono presente, animando a la multitud lo mejor que pudo. Sus palabras solo hicieron que Ojiro descubriera que sus nervios se fortalecían aún más, comenzando a formarse sudor en su frente. Señoras y señores, el hombre que ha superado tanto a héroes profesionales como a villanos por igual, el competidor que todos hemos venido a ver aquí, les presento a Emiya Shirou. Ojiro se preparó para mirar la imponente figura que marchaba hacia él, cada paso lo condenaba a un destino doloroso. Solo para encontrarse extrañamente sorprendido de encontrar a Shirou luchando con su caminata hacia el ring. Sus pasos eran pequeños, casi temblorosos. Todo lo que había hecho en la pelea inicial contra su amigo le había mermado sus fuerzas. Si ese era el caso, solo hacía que lo que estaba tratando de hacer fuera un poco más aterrador. Sin embargo, aparte del miedo, era una emoción a la que Ojiro había renunciado efectivamente. Esperanza. Si Shirou no estaba en su mejor momento, y preferiblemente alrededor del 10% de su potencial, entonces Ojiro se encontró creyendo que muy bien podría tener una oportunidad. Parecía que no era el único que se había dado cuenta de que Shirou no estaba en su apogeo. Midnight se había acercado a él y Ojiro podía escucharla preguntándole si deseaba continuar. La aprobación que Shirou dio para que la pelea siguiera adelante fue desafiante y Ojiro se encontró saltando de puntillas. Un fuerte golpe para desequilibrar a Shirou sería suficiente para inclinar la ventaja completamente a su favor y potencialmente podría sacarlo de los límites. Tan perdido en sus pensamientos, Ojiro casi se pierde la salida cuando la medianoche indicaba que los dos comenzaran. Sin darle tiempo a Shirou para recomponerse adecuadamente, Ojiro cargó hacia adelante, cruzando la distancia entre ellos en solo un puñado de segundos. Lanzándose, Ojiro se retorció y permitió que su cola girara a gran velocidad. De manera algo inesperada, el golpe fue esquivado con Shirou retrocediendo para evitar que la extremidad muscular se conectara con sus costillas. Eso fue una especie de señal para Ojiro. Shirou había esquivado su ataque. No bloqueado, parado, contrarrestado ni nada que condujera a una derrota inmediata. Él lo había esquivado. Continuando con el asalto, Ojiro se lanzó a Shirou con ataques repetitivos, mientras que en su mayoría se centró en su cola. El adolescente incluyó una variedad aleatoria de patadas y puñetazos en la mezcla para tratar de atrapar a Shirou con la guardia baja.
Sin embargo, cada golpe fue esquivado, apenas en algunos casos, lo que solo sirvió para estimular a Ojiro más, ya que lentamente estaba empujando a Shirou más cerca del borde. Saltando y girando en el aire, Ojiro trató de hacer que su cola cayera sobre la cabeza de Shirou solo para que la extremidad golpeara, desafortunadamente no era cierto. Shirou había levantado los brazos para evitar que el golpe causara algún tipo de daño real. En todo caso, Ojiro sintió como si hubiera recibido más daño en ese intercambio que Shirou. Saltando hacia atrás para darse un poco de espacio, Ojiro miró el estado de su oponente. Shirou seguía luciendo peor por el desgaste, tan malo como Ojiro lo había visto nunca. Sin embargo, su postura se había reafirmado aunque fuera un poco, y el adolescente tuvo que recordarse a sí mismo que la persona frente a él se había enfrentado y derrotado a enemigos mucho más fuertes que él. Aún así, tuvo que atacar mientras aún tenía la oportunidad de hacerlo. Corriendo hacia adelante, Ojiro se abalanzó sobre Shirou con la esperanza de arrojarlo al borde de la arena y ganar mediante un ring. Sin embargo, cuando golpeó a Shirou, lo encontró inamovible y un solo pensamiento pasó rápidamente por la mente de Ojiro. Su ventana de oportunidad acababa de cerrarse de golpe. Shiro fabricó un arma, una con la que Ojiro estaba más que familiarizado, aunque una a la que nadie en la arena entendería el miedo. Torazinai, la espada de entrenamiento de madera que Shiro había usado para derrotarlo a él y a sus compañeros repetidamente en el día a día. Casi podía escuchar la angustia y la desesperación de algunos de sus compañeros por el sonido de la multitud. Parece que Shiro ha estado jugando con Ojiro, incluso ahora ni siquiera ha producido una de las armas más peligrosas que sabemos que tiene a su disposición, anunció Present Mic, aunque Ojiro lo vio de manera diferente. En todo caso, Shiro optó por sacar esa arma de su arsenal en lugar de los cientos que él mismo había admitido tener a su entera disposición, lo que significaba que veía esto como nada más que entrenamiento. Aquí, en este escenario e incluso en las condiciones en las que se encontraba, Shirou todavía estaba tratando de entrenar a Ojiro. La voluntad de renunciar se coló en la mente de Ojiro, pero no se atrevió a hacerlo, no después de haber llegado tan lejos. Endureciendo sus nervios, cargó hacia adelante una vez más, sabiendo la sensación de derrota que pronto sentiría.